Muchas gracias por acompañarnos. María Teresa, qué gran honor, gran placer que estés aquí. Yo sé que tú has estado muy ocupada, hace mucho que yo quería que vinieras. Sí, que tengo un horario tremendo de trabajo ahora, pero eso va a cambiar en el próximo semestre. Porque Sí. tú eres de los políticos y políticas que tiene que trabajar para ganarse el pan. Claro que sí. Tú no has heredado No, un barrilito, una cosa de esa. No, no, tengo que trabajar cada día. Sí. Bueno, entonces esta alianza que se ha dado, ¿qué puede esperar la ciudadanía en los tres niveles? Vamos primero al municipal. Bueno, yo creo que evidentemente que en el nivel municipal, que son las primeras, que son en febrero, va a haber un cambio en la correlación de fuerza a nivel de los gobiernos locales. Sin ninguna duda, hay un escenario totalmente diferente, primero porque la nueva ley hace que limita el porcentaje de posiciones que se pueden negociar, que se pueden reservar para alianzas. 20%. Un 20%. Entonces, ¿eso qué ha provocado? Que hayan diversidad de alianzas. Es decir, una organización, por ejemplo, el Frente Amplio tiene un acuerdo, una alianza con el Partido Revolucionario Moderno, pero también tiene en algunas demarcaciones alianzas puntuales con Dominicano por el Cambio, con la APD, con el PHD. Entonces, eso también implica, además de que el cuadro político se ha modificado, obviamente, con la ruptura del PLD, que está dividido no solo el PLD, sino también el Frente Patriótico que ellos tenían, lo que ellos denominaban Frente Patriótico. Sí. ¿Por qué? Porque una cantidad de esos partidos que estaban en ese frente junto al PLD ahora van en un bloque aparte con la candidatura del expresidente Fernández. Pero aparte de eso, también está esa realidad que la ley impone. Por lo tanto, va a haber un equilibrio. Yo creo que las fuerzas van a estar mejor distribuidas a nivel de los municipios y evidentemente va a cambiar, va a quitarle la hegemonía que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana en todos los niveles. Y comenzando por el municipal, que es en febrero, yo creo que lo que vamos a tener es unos resultados que va a variar esa correlación de fuerza a ese nivel, a nivel de los gobiernos locales. Y a mí me parece que eso es bueno. ¿Por qué? Eso es bueno porque, en primer lugar, garantiza una participación más diversa, porque un partido con el control de todo hace que lleguemos a la situación que hemos vivido con el Partido de la Liberación Dominicana. Cuando tú escuchabas al PLD antes del 96, tú jamás pensarías que si tenían un poder tan absoluto íbamos a tener una realidad como la que tenemos, que se volvió sordo, que se volvió tosudo, que se volvió prepotente, que llevaron los niveles de corrupción y de impunidad a niveles insospechados, que no escuchan a nadie. Entonces yo creo que una distribución del poder, en este caso en el nivel municipal, que también va a permitir, yo creo que nuevos liderazgos surjan a nivel de los territorios, porque vamos a tener una elección en la que también se va a marcar de manera separada el síndico y los regidores. No habrá arrastre. No hay arrastre en ningún nivel y a mí me parece que eso es una novedad importante, pero sobre todo romper ese poder, ese control casi absoluto
que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana hasta ahora. Y yo creo que esa es una cosa supremamente importante. Observando desde otro punto de vista, María Teresa, para las fuerzas democráticas y liberales, ¿tú piensas que en la forma en que se ha conformado esta alianza, vamos a decir, que estará bien representada? Mira, yo creo que en este proceso, en esta coyuntura, tú sabes que hay coyunturas y coyunturas. Y eso quiere decir que hay determinadas coyunturas electorales que tienen una singularidad. Así como la tuvo el 78, hoy la singularidad de esta coyuntura es que una gran mayoría del pueblo dominicano entiende que el objetivo fundamental, que es un imperativo, una necesidad, sacar del PLD al Partido de la Liberación, sacar del poder, bueno. del PLD, al Partido Cuidado, de la Liberación Dominicana. A ellos les están sacando gente. Sí, sí, ahí hay un movimiento raro. Sacar del poder al Partido de la Liberación Dominicana, y eso se ha convertido entonces en un objetivo central. Si el objetivo central es ese, y también prácticamente la oposición, toda la oposición, también ha llegado a una conclusión que solo nadie podía. Por lo tanto, la necesidad de una gran articulación es un derivado de esa conclusión y se impone como una necesidad. En primer momento eso es lo importante. Exactamente. Lo primero es generar un cambio. Hay que sacar al PLD del poder y obviamente haciendo todos los esfuerzos necesarios por lograr que ese cambio tenga contenido democrático, que no se limite a un cambio de sigla, a un cambio de nombre de los inquilinos del Palacio y las instituciones del Estado, sino que sea un cambio con contenido que apunte a democratizar la vida social, política y económica del país. Entonces eso es como central. Incluso por encima, yo lo coloco por encima de candidaturas y demás. Aún así, yo creo que hay un acuerdo en el que las distintas fuerzas que están participando pues tienen la posibilidad de tener una cuota de poder, de representación a nivel municipal y también a nivel del Congreso. Congreso. Y yo creo que eso es municipal es interesante porque cada municipio es un caso aparte. Exacto. Y ahí quienes queden tienen que hacer su trabajo para evitar que se hagan mal las cosas. Exacto, exactamente. En el Congreso ya habrá otra realidad, porque quizá hay unos asuntos pendientes y cada quien tendrá su agenda. Sí, pero una mejor distribución de las fuerzas posibilita, digamos que obliga a la discusión, al diálogo. Y a una negociación transparente. A una negociación de cara al sol. Sí. Porque cada vez más se hace menos posible las negociaciones ocultas. O la imposición de una sola O la imposición de una sola voluntad, que es lo que ha estado ocurriendo ahora. Y yo creo que en ese sentido es importante el nivel de articulación que se ha dado y la cantidad de núcleos de ciudadanos y ciudadanas que no están orgánicamente en ninguna organización, pero que quieren contribuir al cambio y están encontrando la manera de hacerlo. Y cada vez son más los colectivos de ciudadanos y ciudadanas, intelectuales, académicos, que están expresando, encontrando la manera de sumarse, de aportar su granito de arena para que el cambio que se requiere sea posible el próximo año. Bien. Bueno, ustedes tienen una tarea pendiente que es, en la política se gana los votos convenciendo a la gente. Bien. ¿Qué están haciendo ustedes para llevar ese mensaje a la ciudadanía? Mira, una vez, yo creo que es importante esta etapa que concluye.
el tema de las discusiones y las negociaciones y la formalización y la proclamación ya de esa unidad. El próximo sábado va a haber un evento sumamente importante en el que la coalición democrática, con las organizaciones que hacen parte de ese espacio, van a firmar todos los partidos el compromiso con esos lineamientos programáticos que elaboró la coalición en un periodo de tiempo de más de un año. Yo creo que eso es importante, pero una vez ya este proceso que estamos superando, esta etapa, el desafío es hablar con la gente en todos los escenarios posibles, día a día, en grupo, en encuentros, pero también de manera individual. El contacto directo con la gente es fundamental. Discutir, comunicar a la ciudadanía el contenido del cambio. Esta es una etapa fundamental. El candidato del Partido Revolucionario Moderno y del conjunto de organizaciones que está asumiendo su candidatura ha presentado recientemente lo que denomina las grandes líneas de su programa de gobierno. Y yo creo que eso es importante. Y ese es un instrumento, una herramienta para el diálogo, para la comunicación con la gente, porque la gente tiene que sentir que no va a simplemente cambiar una persona por otra, un apellido por otro, un partido por otro, sino que tiene que tener una idea de cuál es el contenido de ese cambio. Y a mí me parece que ese lanzamiento que hizo Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno es un elemento importante, un recurso para esta conversación con la gente. Hay que difundir, hay que pensar todas las formas posibles de cómo la gente conoce esa propuesta y cómo puede aportar para enriquecerla. De modo que la gente sienta que también está participando. El gran desafío es que ese segmento de la población que está ansiosa de ese cambio pueda sentirse expresado en esa propuesta de cambio y en ese conjunto de organizaciones y en esas candidaturas, esas portadas que estarán representando ese propósito de cambio en la contienda del próximo año. Bien. Y en lo congresual, ¿ustedes tienen más o menos una aspiración de qué porcentaje ustedes piensan que podrían lograr? Mira, el Frente Amplio, en el caso del nivel congresual, ha pactado con el Partido Revolucionario Moderno y el conjunto de organizaciones que hacen parte de ese bloque opositor que suscribe la candidatura de Luis Abinader en el nivel presidencial y en nivel senatorial. Pero a nivel de los diputados y diputadas va a presentar propuestas independientes. Esta nueva realidad, el nuevo marco permite eso. Y pues estamos apostando a obtener representación en ese nivel y poder jugar un papel que garantice que el Frente Amplio pueda tener una representación a nivel de la Cámara de Diputados y Diputadas, además de la representación en los municipios. Ahora mismo, por ejemplo, en el nivel senatorial aquí ustedes apoyan a Faride. Sí, sí, claro. Y en la provincia, a don Antonio. Sí, no, sí. Todos los candidatos a senadores de Santiago, los 14 que tiene el Partido Revolucionario Moderno. ¿A ustedes suscribieron? Más la candidatura, por supuesto, de Eduardo Estrella, que es parte también de ese bloque.
nosotros estamos suscribiendo esas 14 propuestas, además de la de Faride aquí en el distrito y nacional. la provincia. Don Eduardo, son 15. Pero en las diputaciones ustedes hay lugares en que llevan candidatos propios y propios, ¿no? Exacto, sí. Bien, sí. Muy bien. Bueno, tengo que preguntarte qué pasó en tu caso, porque mucha gente te mencionaba que tú eras una candidata segura en tu provincia, La Vega, ¿no? Sí. A cualquier nivel. Ya se hablaba de lo senatorial, a veces se decía, bueno, a nivel de diputado, hasta se llegó a hablar que como diputada nacional, pero no ocurrió así. ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó? Bueno, ¿Por qué nos vamos a perder tremenda legisladora como tú? Bueno, yo quiero, a propósito de esta pregunta, agradecer a todas las personas que realmente tienen como esa confianza y que piensan que yo podía jugar ese rol y que apostaron por eso. Lo agradezco y lo asumo como un compromiso porque es una expresión de confianza y de credibilidad y de a tu trayectoria. Sí, lo agradezco mucho, pero lo asumo como un compromiso. En realidad, esta es una coyuntura que, como decía ahorita, si colocamos por encima el objetivo político, eso tiene que estar por encima de cualquier propósito particular, que pudiera verse así, ¿verdad? Entonces yo creo que ha habido un escenario, se ha generado un escenario político en el que la idea es sumar todo lo que se pueda. Para el caso del Partido Revolucionario Moderno, que además de ese bloque opositor que incluye la candidatura presidencial, pactó el nivel senatorial con un conjunto de organizaciones que están agrupadas en Juntos Podemos, donde está también la fuerza del pueblo, ¿no? Que alguna gente ha hecho crítica, pero a mí me parece que hay que entender, primero, que ese es un objetivo, como lo indicó Luis, un acuerdo táctico. Tienen coincidencia en una cosa, en la necesidad de derrotar al danilismo, de derrotar al PLD en el Senado, que tiene un control absoluto. En el contenido democrático del cambio requiere de reformas, de decisiones que pasan por el Senado. No es lo mismo que una sola persona tenga el control de ese órgano a que las fuerzas allí estén mejor distribuidas y que pueda generarse una presión desde la sociedad para forzar los cambios que se requiere. Es mucho más fácil. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que el Partido Revolucionario Moderno pues tenía la necesidad de disponer de espacio, de candidaturas para poder hacer esa negociación. Yo lo entiendo perfectamente, me parece lógico. Además, hay gente que hace crítica y eso, pero yo creo que tú tienes que preguntarte cuál es el propósito. Además, nosotros vivimos saludando lo que ha hecho, por ejemplo, el Frente Amplio de Uruguay para lograr... Que ha sido la mejor coalición para mí. Pero ahí ha habido socialdemócrata, ahí hay derecha conservadora, hasta partidos marxista-leninistas. Entonces, si tú tienes el objetivo claro, tú tienes que plantearte construir la fuerza que permita que ese objetivo se logre. Y en ese sentido, yo creo que es entendible el esfuerzo que ha hecho el Partido Revolucionario Moderno, que es la principal fuerza de la oposición y que tiene un candidato que todos los escenarios indican que es el ganador de las próximas elecciones. Y yo creo también que habla bien de Luis querer tener un Congreso con una mejor distribución del poder y no un control absoluto. No como dijo Danilo en el 16, que él necesitaba, yo necesito mi Congreso. Y en ese sentido hay que entender con flexibilidad estas cosas. Y de poner, ¿verdad?, lo personal. Claro. Lo que sí yo estaré como
como siempre, en primera fila en ese trabajo, en búsqueda de ese cambio que necesitamos. Bien, vamos a una pausa con tu permiso, María Teresa. Sí.